Estamos listos entonces para iniciar. Y quiero primero tratar de explicar cuál es la motivación de esta conferencia. De ninguna manera podemos ser exhaustivos en el tema, porque para poder tratar este tema apropiadamente se necesita al menos un semestre de seminario para estudiar detenidamente todo lo que involucra la historia de los bautistas. Pero mi deseo es que con los datos que yo les pueda dar hoy, ustedes se interesen en saber más, tal vez se les aclaren algunas dudas, pero indaguen un poco más sobre el origen de la denominación bautista. A modo personal también quisiera compartir un poquito de mi trayectoria y por qué es que conozco algo del tema. Yo fui criado en iglesia evangélica, aunque no era convertido. Después en los años de universidad se mostró que no era un nacido de nuevo. Y después de estar en el mundo X cantidad de años, el Señor tuvo misericordia de mí y me rescató. Pero cuando Él me rescató, yo comencé a ir a una iglesia bautista. Y como yo no sabía qué era una iglesia bautista, comencé a leer. Y me topé con todo lo que hay registrado acerca de los bautistas históricamente. Y mucho de lo que yo leía no cuadraba, no concordaba con lo que yo estaba viendo en la iglesia a la que yo pertenecía, iglesia a la cual amé mucho, amé a mis hermanos, la iglesia en la cual estuve por 10 años. Entonces, por la clase de posición que tenía esa iglesia, más me dio por indagar más y mejor al respecto de todo el tema de la historicidad del movimiento bautista. Entonces eso me llevó a leer mucha literatura. Hay mucha más. Aquí, por ejemplo, les puedo mostrar solo algunas de las cosas. La iglesia a la que yo pertenecía era de la Asociación Bautista Americana. Ellos habían publicado para el año 2000 una historia de la asociación. Trataba yo de buscar, por ejemplo, este es un libro que editaron Tom Nettles y Russell Moore sobre por qué soy bautista. Libros de la editorial que se llama Baptist Standard Bearer, ese es el estandarte bautista, los principios bautistas establecidos. Un libro de Thomas Askell que se titula De la Reforma Protestante a la Convención Bautista del Sur. Bastante bueno, se los recomiendo, y muy breve. La tesis de doctorado del pastor Po de Malasia, donde él hace una investigación histórica minuciosa, teniendo él acceso a documentos allá en Inglaterra de iglesias. Y entonces toda esa información nos va a ser útil. Y otra que después les daré en bibliografía, pero que no tengo aquí, y me ha ayudado. Ahora, ¿cómo introduzco el tema? Quisiera establecer esta verdad, que creo que no podemos negar. Ha habido y hay apostasía y desviaciones en todas las denominaciones cristianas, empezando por el catolicismo romano, que es una iglesia que desde muy antiguo se desvió de la Sagrada Escritura para abrazar creencias extrañas, doctrinas de hombres, supersticiones. Y aunque la Reforma Protestante fue tan grandiosa y necesitamos estudiar ampliamente ella, también después de eso fue pasando en cada denominación que se pudiera llamar evangélica. Pero al día de hoy, todas las denominaciones que pudiéramos llamar históricas entre los evangélicos, luteranos, presbiterianos, metodistas, bautistas, en todas esas denominaciones hay apostasía. ¿Qué me refiero a apostasía? Se han desviado del camino que una vez anduvieron. Porque recordemos que en la Reforma Protestante el lema era: volvamos a las Sagradas Escrituras. No había Biblia antes, no había Biblia accesible, quiero decir, y ahora sí, traducciones de la Biblia al español, al inglés, al francés, al portugués, y ahora sí, volvamos a la Biblia. Pero con el pasar de los siglos, también los protestantes se desviaron de la Biblia.
Lo que les decía del tema, de lo difícil que es imagínense que hubo un historiador inglés llamado Thomas Crosby, él es del siglo XVII, de 1683 a 1752, escribió una historia de los bautistas ingleses en 4 tomos. Por eso les decía que va a ser difícil que en una noche veamos lo que se debería ver. Pero bueno, para motivarlos les voy a decir lo siguiente. ¿Y por qué hace falta que estudiemos de los bautistas? Oiga, los bautistas en el mundo. Según la Alianza Bautista Mundial, que fue fundada en el año 1905, para el año 2017 había 238 organizaciones de iglesias bautistas en 125 países con un total de, oigan qué número, 168.491 iglesias y 47.500.324 miembros. Esa Alianza Bautista, que tristemente también se ha desviado terriblemente, contiene 25 organizaciones en América del Norte, 8 organizaciones en América Central, 10 organizaciones en América del Sur, 33 en África, 43 en Asia, 9 en el Caribe, 36 organizaciones en Europa, 5 organizaciones en el Medio Oriente. Ahora, les voy a leer para demostrarles lo que les digo, que ha habido apostasía en todas las denominaciones y la nuestra, la denominación bautista, no se escapa de ello. Quiero leerles lo que dice, y pongan atención, la pastora bautista Martha Barr acerca de los bautistas. Y ella dice lo siguiente, esto es al presente: no tenemos declaraciones doctrinales. Podemos adorar junto con episcopales, pentecostales, católicos romanos y ortodoxos. Esa cita la dio David Cloud en un sitio que pueden encontrar en internet que se llama Way of Life. Esto dice la página de la primera iglesia bautista de la ciudad de Washington, D.C. Esto dice, si ustedes van ahí, First Baptist Church de la ciudad de Washington, D.C. dice así: bautistas somos, no tan atemorizantes como usted piensa. Una de las grandes cosas con respecto a los bautistas es que hay toda clase de ellos, conservadores y liberales, divertidos y gente seria, iglesias de negros y de blancos y de gente de color café. Algunos usan palmas, otros solo dicen amén. Algunos son viejos, otros jóvenes, algunos heterosexuales y otros son gay. Eso aparece en la primera iglesia bautista de Washington, D.C. En Estados Unidos solamente les voy a leer, para que igual tratando de hacerles ver por qué es importante hablar de los bautistas, existen las siguientes organizaciones: Alianza de Bautistas, Asociación Bautista Americana, que era esta, Convención General Bautista de Texas, Asociación Bautista de Bautistas Conservadores, Convención de Iglesias Bautistas del Atlántico, Compañerismo de Cooperación Bautista, Asociación General de Iglesias Bautistas Regulares, Asociación Nacional de Bautistas del Libre Albedrío, Convención Nacional Bautista de Estados Unidos, Convención Nacional Bautista de América Internacional, Convención Nacional Bautista Misionera de América, Conferencia Bautista de América del Norte, Bautistas Pentecostales del Libre Albedrío, Bautistas Primitivos, Convención Bautista del Sur. De paso les digo, esa es la convención de iglesias evangélicas más grande de los Estados Unidos. Junta de Misiones Bautistas de Virginia, Iglesias Bautistas Independientes y Conferencia General de los Bautistas del Séptimo Día. Hay bautistas en el mundo. Ahora, si vamos a hablar entonces de la historia, al tratar los orígenes de un movimiento así, que se ha extendido de tal manera, tenemos que pensar, ¿importa esto de la historia? La mayoría de los evangélicos, sea cual sea su denominación, si usted le pregunta, ¿y su iglesia de dónde viene?, no saben responder y creen que empezó cuando el pastor la fundó. Las iglesias deberían tener una identificación con el cristianismo histórico. De algún lado venimos.
El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16, si ustedes conocen la cita, edificaré mi iglesia. Y esas palabras de Cristo tan solemnes, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, nos habla de la permanencia de la iglesia en el mundo. Ahora, debemos primero reconocer que la Biblia enseña con respecto a la iglesia que es tanto un organismo visible local como un organismo invisible universal. Y ya con esto algunos bautistas dicen no. Pero la enseñanza bíblica, obviamente yo no voy a profundizar en las cosas que tengo que afirmar. Después, si hay dudas, que ojalá hayan, pueden hacer las preguntas y ayudarles a profundizar en los temas. Pero las palabras de un teólogo reformado que se llama Herman Bavinck decía así: Cristo reúne a su iglesia a través de la iglesia. ¿Saben lo que significa? Su iglesia en general, todos los salvados del mundo, todos aquellos que son llamados, como lo llama la palabra de Dios, porque cada cristiano ha sido llamado. Eso es lo que significaba la palabra iglesia básicamente. Rápido les comento o les recuerdo. Esa palabra eclesia o eclesía no es inventada de Cristo, de sus apóstoles. Se usaba en el mundo griego. Se usaba para convocar una asamblea. Entonces el heraldo iba al pueblo y decía: tienen que estar todos a tal hora en tal lugar, porque se les va a decir algo. Por ejemplo, entonces esa convocación, ese llamado a la gente de que salgan de donde están para reunirse, era una iglesia. Entonces, cuando el Señor le da el sentido nuevo, es el Señor está llamando de todas partes para reunir a su pueblo. ¿Y cómo lo hace? Porque ese pueblo está en todas partes del mundo, a través de las iglesias locales. Por eso creo que esa frase es bastante buena. Cristo reúne a esa iglesia a través de la iglesia, de las iglesias locales. Ahora, cuando vamos a hablar de la historia de la iglesia bautista, debemos entender que no hay una iglesia bautista como tal. Es decir, usted no puede hablar de la iglesia bautista como habla de otras denominaciones, la iglesia tal. No se puede. O como, por ejemplo, veamos este ejemplo. Usted puede hablar de la Iglesia Católica Romana, la cual tiene su liderazgo, por decir, su cabeza allá en el Vaticano, el Papa de Roma, y todas las iglesias católicas romanas están bajo la autoridad papal. Así ocurre con otras organizaciones que realmente no son iglesias en el sentido bíblico, realmente son sectas, pero funcionan. Por ejemplo, la llamada Iglesia de Jesucristo de los últimos días, los mormones, tienen una sede en Utah, y desde ahí toda iglesia, toda capilla mormona de este mundo se suscribe a el liderazgo entonces hay una iglesia mormona. También hay de otra secta, por ejemplo, los Testigos de Jehová, una organización que tiene una sede en cierto lugar, el Watchtower allá en Nueva York, y de ahí todos los escritos y las regulaciones para los Testigos de Jehová de todo el mundo. No se puede decir eso de los bautistas, porque así no entendemos nosotros que funciona la iglesia de Dios. Nosotros no entendemos que la iglesia es una sola organización que reúne a todos los creyentes. Nosotros creemos que los creyentes están en diversas iglesias con diversos nombres, si son convertidos, nacidos de nuevo, que se arrepintieron de sus pecados, los cuales son de Cristo, están unidos a Cristo, entonces son nuestros hermanos, aunque están en diferentes iglesias. Sin embargo, las iglesias diversas que hay, que toman ese nombre bautista, deberían hacerlo conociendo cuáles son los principios que identificaban a las personas y grupos que en aquellos siglos ya fueron llamados bautistas, porque si no, no tiene sentido. Y eso es lo triste de estos desvíos. Las iglesias llevan nombres, pero da a veces ganas de decir, mejor póngale otro nombre, porque usted no es fiel a los principios que los hermanos de esa denominación defendían. Por decir algo, la iglesia metodista.
No sé si conocen la historia de dónde viene, pero Charles Wesley y su hermano, hombres de Dios, predicadores fieles, no eran bautistas, no creían exactamente lo que nosotros creemos, pero eran hombres que levantaron iglesias. Y lo que hoy en sus iglesias se practica y se vive es completamente contrario a lo que aquellos hombres de Dios defendían. Y así en general. Y así podemos ir con cada denominación evangélica. Por eso, entonces, como un principio de honestidad, si nosotros no denominamos una iglesia bautista, lo mínimo que deberíamos saber es y de dónde provienen y qué creían, cuál era su doctrina y su práctica. Porque ya vimos que esta señora pastora dice que podemos adorar todos juntos. Y eso es precisamente lo que es atractivo en algunos. No importa doctrina, no hablemos de nada que nos divida, adoremos juntos. Pero los antiguos bautistas no pensaban así. Los antiguos bautistas pensaban que era muy importante qué creía usted para poder llamarle hermano. Y veremos que, contrario a lo que muchos también han hecho, los bautistas sí llamaban hermanos a otros que no eran bautistas. Entonces, les decía, bueno, ¿qué es lo que pasa con la investigación histórica y qué lo dificulta? Que para que una investigación histórica valga la pena, tiene que tomar en cuenta muchas fuentes. No podemos tomar una sola fuente. Y si nosotros leemos solo una fuente, vamos a tener una opinión muy sesgada, ¿verdad? Si yo solamente consulto la enciclopedia católica, voy a tener la opinión de los que hicieron la verdad, porque sea como sea, aunque trate el historiador de decir los datos, siempre pone un poquito de sus opiniones. Entonces, por eso es algo rudo, ¿verdad? Hay que tomar tiempo para estudiar la historia. Las fuentes. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? No deberíamos simplemente, y eso no es lo que yo espero de ustedes que escuchen esta conferencia, que nada más dijeran, lo dijo el pastor y así es. Deberían tener el interés de indagar, pero si por lo menos les digo que esa información no fue tomada al azar, sino indagando. Y hay maneras de indagar, porque hay documentos históricos a los cuales uno puede ir y corroborar. No es nada más decir, los bautistas antiguos hacían las cosas así. Yo puedo demostrárselo porque hay documentos, minutas de las reuniones de las iglesias. Y se ve cuál era su eclesiología, cómo manejaban ellos la membresía, cuán serio era para ellos la disciplina. Todas esas cosas hay documentos. Entonces no es simplemente afirmar, y eso es lo que a veces lamentablemente se ha hecho. Se afirman cosas que no se pueden probar históricamente. Bueno, les decía entonces que no existe esa tal organización que abarque a todas las iglesias bautistas y que sea bautista. De hecho, esto de los nombres no tiene, por decirlo así, un derecho de autor. Cualquiera puede levantar un grupo y ponerle iglesia tal. Y si le pone un nombre de una iglesia histórica, es más problemático porque nadie va a verificar. Usted dijo que esa es iglesia bautista. Ok, ¿quién llega a verificar que de verdad usted cumpla con lo que se supone que es una iglesia bautista? Porque siendo esto tan amplio, les leí una cantidad grande, ¿verdad?, de asociaciones. Bueno, ellos dicen, cada uno de ellos piensa que son bautistas, según el modelo de los antiguos bautistas, o por lo menos pienso que así es. Pero entonces, comienza a darse eso. Entre algunos, entonces, puedo decirle, ustedes no son bautistas, nosotros sí somos bautistas. Y eso se da en todas las denominaciones. Yo he escuchado los comentarios entre los presbiterianos y los verdaderos presbiterianos. Y así. Pero entonces, no es simplemente decirlo, tenemos que tener alguna razón. Y como les voy a tratar de orientar, una de las cosas que nos sirve tremendamente para esto es las confesiones de fe. Los documentos que esos hermanos de siglos antes dejaron. Ahí están, puede leerlos, sepa qué es lo que ellos creían y cómo practicaban las cosas. Y además, como les decía, minutas de iglesias, ese tipo de registros. Ok. Por ejemplo,
La palabra protestante, ¿son los bautistas protestantes? Ahorita no lo voy a ver en detalle, pero hay quienes dicen que no. Y en general, usted le preguntó a un protestante, ¿de dónde vienen los protestantes y por qué es que se llaman así? Y tampoco le sabe decir. Eso es lo que quisiéramos, que haya más interés en saber por qué. Mucho que decir de historia, pero esa frase protestante viene de una reunión del imperio, lo que se llamaba una dieta imperial. En el año 1529, el emperador así decidió que en ciertos estados de Alemania está bien, se podía practicar la nueva religión, como le llamaban algunos la religión de Lutero, ¿verdad? Y que eso sí, ahí pueden vivir los católicos bien, pero en los estados de los católicos no pueden vivir los luteranos. Y entonces eso hace que los príncipes digan, protesto, ¿verdad? Más o menos de ahí viene, porque los príncipes verdaderamente protestaron, no les pareció justo. De ahí viene el nombre. Ahora, la palabra como tal nos lleva a más cosas. Nosotros deberíamos, si somos protestantes, protestar con todo lo que está mal y que no es conforme a la palabra de Dios. Protestar contra ese organismo que tenía dominado a todo, que era la Iglesia Católica. Y protestarle y decir, se ha apartado de la verdad. Eso fue lo que hizo realmente el Lutero. Ok, hay quienes entonces, por ejemplo, dentro del catolicismo romano, un paréntesis ahí, para que después unamos con cierta posición dentro de los bautistas. El catolicismo romano defiende una cierta tesis que tampoco pueden probar, y es, hay una sucesión ininterrumpida desde los apóstoles, desde el apóstol Pedro hasta el Papa de hoy. Es decir, el Papa es el sucesor del apóstol Pedro en una sucesión ininterrumpida. Y todo el mundo cree que así es, porque se ha repetido tanto, pero eso ni siquiera se puede probar históricamente. Sí se puede indagar de cuándo surgió el papado, cómo era antes del papado, las iglesias que habían. Pero entonces, así como ahora sí, quisiera que podamos saber si pueden ver. Hay una diapositiva que quería mostrar, la de línea de protestantes. Esa no, mi hermano, vamos a ver. La que dice denominaciones, eso. Vamos a ver si la pueden ver ahí. Bueno, los hermanos de denominaciones protestantes. Los hermanos de allá de Atenas creo que sí la están viendo. Ahorita lo pone Mario aquí. Está la iglesia antigua, lo que llamamos la iglesia, ese no es, hermano, la que dice denominaciones protestantes. Lo vamos a ver luego. Sí. Eso. Nosotros, para poder hacer un buen estudio, deberíamos ir por cada una de esas líneas. No podemos hoy, pero lo que quiero es que vean que se debería poder trazar los momentos históricos en los que hay rupturas, divisiones. Y entonces, por ejemplo, ahí viene la cristiandad antigua, lo que llamamos la iglesia primitiva, el surgimiento del catolicismo romano, la división que hubo antiguamente entre el occidente y el oriente. Y luego todos los siglos de dominio del catolicismo romano en el occidente y luego la reforma protestante y cómo van saliendo las diversas denominaciones. Hay datos que se pueden ir a verificar de todo esto, cómo fue pasando, porque a veces tenemos solo la idea de Lutero, porque es lo más conocido y lo que, digamos, lo que dejó ese impacto, las tesis y así, pero hay más que estudiar al respecto. Al mismo tiempo estaban pasando otras cosas en Suiza y estaban pasando otras cosas en otros lugares. Y después entonces tenemos el recorrido. Una vez que ya la Biblia vuelve a estar disponible, eso da a la apertura de más grupos que se adhieren a las Sagradas o que procuran adherirse a las Sagradas Escrituras y comienza el montón de denominaciones protestantes. Denominación significa nombre, es decir, iglesias que tienen un cierto nombre, que se identifican con algo.
como les decía, bueno, eso solamente para darles algo muy breve de cómo deberíamos estudiarlo. Nosotros, para hacer el estudio, tenemos que ser, entonces les decía, honestos, porque si no estamos tomando la misma posición que el catolicismo romano. Afirma algo, pero no lo puede probar, o fuerza las cosas para que sea como ellos pretenden que sea. Dentro de los bautistas vamos a tener que reconocer que hay un movimiento que surgió en el siglo XIX que proclama eso, que las iglesias bautistas tienen una sucesión ininterrumpida de iglesias desde los apóstoles. Ese sucesionismo no está solo dentro de los bautistas, surgió dentro de ellos en cierto momento y ahorita vemos por qué, pero se da en otras sectas. No sé si ustedes saben que los adventistas también dicen eso, que tienen una sucesión, que fue que ellos nunca pertenecieron al catolicismo tampoco. Cierta iglesia que hoy en día se llama la Iglesia del Dios Viviente. Hoy tengo un amigo aquí que recuerda que yo en aquellos años andaba con unas revistas más herejes y creía que esa iglesia, que en aquel momento se llamaba la Iglesia de Dios Universal, esa iglesia también decía que ellos venían ininterrumpidamente desde los apóstoles, que había otra línea que no pasó por el catolicismo romano. Ahora, esto no significa que vamos a ignorar que sí es cierto que a través de la historia varios grupos se pronunciaron contra lo que estaba pasando en el catolicismo romano. Mucho antes, durante todos esos siglos, antes de la Reforma. Y algunos de ellos, lamentablemente, eran herejes también. Llamamos hereje o que abraza una herejía a algún grupo cristiano que se desvía de lo que es la esencia del cristianismo. Negar alguna de las doctrinas esenciales le convierte en hereje. Entonces, aunque esos grupos estaban, no los podemos nosotros considerar, como algunos piensan, antecesores de los bautistas si ellos abrazaban herejías. Bien, como les había dicho, es importante. No tengo todo el espacio para demostrarlo, pero es importante que tengamos en mente el correcto concepto de iglesia. Si nosotros no entendemos que la Biblia nos habla en varios pasajes, Efesios 1:22, 3:21, 5:25, de la iglesia en un sentido general, y si pensamos que solo su iglesia es la iglesia, caemos en un terrible error, y ese error va a dar sus consecuencias, porque todo error, por más leve que sea, nos va a dar resultados negativos. Por eso es que el cristiano debe ser amante de la verdad y escudriñador de la verdad que está en las Sagradas Escrituras. Y por eso las Sagradas Escrituras se deben estudiar con tantísima reverencia y con el auxilio del Espíritu Santo, porque si no está el auxilio del Espíritu Santo, les garantizo que nos vamos a desviar de la verdad. Solo es el Espíritu Santo el que nos puede mantener en la pista correcta, por decirlo así. Entonces, lo que vamos a ver entonces es algunas posiciones con respecto a esto de dónde vienen los bautistas. Algunos, como les digo, dicen eso, que hay una sucesión ininterrumpida. Eso, mis estimados, no se puede probar históricamente. Y hay otro que les voy a mostrar, todavía no, pero donde alguien trató y forzó. No sé si, no voy a decir que con mala intención, no conozco las intenciones del corazón de alguien, pero es convencido de que esa frase, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, nos habla de la necesidad de iglesias fieles siempre. Nosotros creemos que siempre, incluso han habido creyentes en las iglesias que ya ni les podemos llamar iglesia. Esa es la diferencia. Siempre ha habido un pueblo de Dios, siempre ha habido quien, hasta en los momentos más oscuros del catolicismo, era de Dios y creía en Jesús verdaderamente. Y su salvación dependía de Cristo y nada más. A pesar de todas las prácticas extrañas que ya se habían metido en la iglesia, a pesar de todo eso. Entonces, esa, como les digo, no se puede probar. Hay otros que hablan de una sucesión de principios. Y con eso también tendríamos que ser bien cuidadosos,
Porque hay muchos de los principios que nosotros damos que no son exclusivos de los bautistas. Y algunos piensan que sí. Hay algunos que sí nos identifican y ahí es donde nosotros deberíamos enfocarnos si queremos ser honestos y fieles con esa herencia de la cual nosotros somos herederos y privilegiados de tener esa trayectoria. Por no hacerlo es que se da todo eso que les dije, ¿verdad? Iglesias que llevan un nombre, pero ya son completamente traidores, digámoslo así, a sus ancestros. Voy a hablar entonces ahora de la posibilidad de que lo que haya es, si no una sucesión de iglesias, porque en este movimiento, les digo, no sé si lo han escuchado, pero el error llegó a tal punto que entonces su bautismo no es válido si no es de la sucesión de tal línea de iglesias, que supuestamente traza hasta los apóstoles. Lo cual, ese es un error que no abrazaba al inicio. Nosotros no vemos eso en los bautistas antiguos. Sí vamos a ver qué consideraban los bautistas un bautismo válido, pero no dependía de una organización. Ok, vamos entonces a definir algunos que se han dado como distintivos bautistas. Y que ellos dicen entonces, como esos distintivos los tenían en el pasado otros, esos también cuentan como bautistas. Ahorita vamos a hacerlo más detallado, pero es la autoridad de la Biblia. Dice, la Biblia es la única autoridad. Y amén, ese es un distintivo. Pero ese distintivo no lo proclaman solamente los bautistas. La autonomía de la iglesia local. Ese sí es un distintivo que no estaba antes. Y que algunos grupos sí mantuvieron, pero que no era, eso era impensable. En la época de la Reforma, para los luteranos, reformados, presbiterianos, era impensable que la iglesia funcionara independiente del Estado. Ellos por eso, entonces pensaban que le correspondía al Estado castigar al hereje. ¿Ven? Si usted piensa que eso tiene que estar unido, entonces el que tiene que hacer valer la ley de Dios es el Estado. El principio de la autonomía de la iglesia local es la iglesia está separada, no depende del Estado, ni está unida al Estado. Algunos le llaman a ese un principio de independencia, la independencia de la iglesia, pero no, aunque no voy a defender todo, ¿por qué no llamarle así? Básicamente es esto, nosotros no somos independientes como tal, tenemos compañerismo y de interdependencia con hermanos, hay iglesias con las cuales colaboramos, a las cuales les pedimos ayuda, consejo y ellos de nosotros, entonces no es independencia en ese sentido de que yo no rindo cuentas a nadie, pero sí hay autonomía, no deberíamos estar bajo la imposición de algo por fuera de la iglesia. En otros sistemas de administración de la iglesia sí pasa eso. Si en la iglesia hay un conflicto y no se resuelve, hay que ir a algo por encima de la iglesia. Por ejemplo, en los sistemas presbiterianos o episcopal hay algo más. El distintivo bautista entonces sería que la iglesia es autónoma y que una vez que se cumplen los pasos que dice Mateo 18, en que la iglesia delibera sobre un asunto dirigida bíblicamente, no hay nadie más que venga a imponer una decisión, sino que la iglesia ha tomado la decisión. Eso es la autonomía. Pero entonces, pensándolo bien, hoy hay muchísimas iglesias que funcionan así, aunque no se llamen bautistas. El sacerdocio universal, esa creencia de que usted ya no necesita a un sacerdote para que sea mediador entre usted y Dios, eso es parte de los distintivos bautistas, pero no solo de los distintivos bautistas. Todos los creyentes evangélicos creen eso.
las dos ordenanzas o dos sacramentos. Recuerdan que la Iglesia Católica cree en 7 sacramentos y es una religión sacramentalista, es decir, usted no necesita una relación personal con Cristo ni vivir unido a Cristo, lo que usted necesita es cumplir con los sacramentos. Usted hace esto y le administran esto y va bien. Entonces, cuando la Reforma Protestante nos trae la Biblia, una de las cosas que se comienza a enfatizar es el sacerdocio universal. Es decir, no necesito mediadores, ya yo puedo sentirme en libertad de llegar a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Había estado en el que sigue, que es las dos ordenanzas. Los sacramentos, entonces la Iglesia dice, solo 2, bautismo y cena del Señor. No esos sacramentos que no tienen un fundamento bíblico. Pero eso del bautismo y la cena del Señor, que sean 2 ordenanzas, lo tienen otras denominaciones también. Entonces no es exclusivo. ¿Qué sí es exclusivo de los bautistas? Que es el bautismo de creyentes por inmersión. Eso no lo hacían otros, eso comenzaron a hacerlo y a practicar los bautistas, como veremos ahí, en cierto momento de la historia. Eso sí identifica, eso sí es un principio bautista. Pero como les decía, ese principio que es bautista, ya no es solo bautista, ahora hay muchas otras denominaciones cristianas, evangélicas, que practican eso mismo, que para que la persona pueda recibir la administración del bautismo, tiene que profesar fe en Jesús. Libertad de conciencia. Este es importante y debemos conocerlo. Como les digo, si nosotros decimos ser bautistas, estos principios tienen que estar bien claros en nuestra mente. La libertad de conciencia lo que dice es, nadie debe obligarme a hacer algo que Dios no mande. Pero por otro lado, si Dios mandó algo, nadie me puede impedir que yo lo haga. Las dos cosas son, es decir, que si el Señor mandó que yo haga algo, yo debo, la libertad de conciencia me dice, usted tiene una conciencia sujeta a Dios y a su palabra. Y la Biblia, entonces le manda a hacer eso, aunque estén en contra suya, usted haga lo que Dios le mandó a hacer. Eso es la libertad de conciencia. A veces se malentiende esa libertad de conciencia, y esto es un malentendido terrible que trae mucho daño a la vida espiritual. Soy libertad de conciencia, entonces es que yo mismo determino lo que es bueno y lo que es malo. Que si a mí me parece que es malo, entonces es malo. Que si yo siento como que está bien, eso no es libertad de conciencia. Eso es el libertinaje de hacer usted su propia voluntad. La libertad de conciencia, como les digo, es lo que dijo Lutero en su defensa en la dieta de Worms. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Eso es libertad de conciencia. Libre de imposiciones externas, pero sujeta a Dios y a su palabra. Un principio bautista que sí se puede probar históricamente, que es los bautistas los que enfatizaban esto. Membresía de creyentes bautizados. En el protestantismo general, aunque ya tenían la palabra de Dios, la verdad, todavía tenían ese concepto de, si usted nace de padres cristianos, ya es cristiano. Nada más, excepto, como dicen voy a explicarlo mejor porque no es tan así, eso es el catolicismo, ¿verdad? Si usted nace católico, es católico. Ya lo bautizaron, el catolicismo cree que en el bautismo usted nace de nuevo y entonces ya usted es hecho hijo de Dios. No, los protestantes no creían eso, pero creían esto, o creen todavía hoy en día muchos de nuestros hermanos de otras denominaciones. Si es el hijo de creyentes, excepto por una evidente apostasía, digamos que no es creyente, lo dan por creyente. ¿Comprenden eso? Los hijos de los creyentes se dan por creyentes, excepto que por su conducta nieguen la fe. Nosotros no creemos así. El principio bautista le
le dice a la persona que no puede ser, no debería ser, porque a veces también entran, pero no debería ser miembro de la iglesia a alguien que no haya nacido de nuevo, experimentado conversión, y que no debería administrársele el bautismo a una persona que no tiene prueba de conversión. Eso es un distintivo bautista. Ahora yo pregunto, ¿los que son bautistas hoy lo están siguiendo? ¿De verdad están siendo cuidadosos de recibir en la membresía de la iglesia solamente personas de fe probada? ¿O cualquiera que viene y dice es cristiano, vamos y lo bautizan, viva como viva? Lamentablemente eso es lo que se ha dado, una liviandad. Y ahí estamos traicionando un principio que nuestros antepasados bautistas defendieron, que la iglesia debería ser una comunidad de personas nacidas de nuevo, regeneradas, y por lo tanto ese va unido a la disciplina. ¿Cuántas iglesias hoy en día llevan el nombre de bautista y la disciplina no se conoce? No se conoce. La disciplina es el orden en la iglesia. Que el pecado no se va a pasar por alto, que el pecado es tratado bíblicamente, como la Biblia nos manda. Entonces, si nos llamamos bautistas, revisemos esos que sí son y que sí identifican a los bautistas antiguos. Los reformadores decían que una iglesia verdadera tenía que tener 3 elementos: la fiel predicación de la palabra de Dios, la fiel administración de los sacramentos y la disciplina eclesiástica. Y por eso ellos ya decían, la Iglesia Católica ya no cumple eso. Ahora, ellos procuraban entonces hacerlo, y ¿a qué llegamos? A que muchísima gente se daba por creyente sin ser creyente, porque nació en familia de creyente o en un país que abrazaba la religión, porque los países abrazaron las diferentes denominaciones evangélicas. Suecia había abrazado la iglesia evangélica luterana, y Escocia el presbiterianismo, y Inglaterra el episcopado. Bueno, de eso vamos a hablar. Vamos a ver si voy a hablar un poquito más porque nos atrasamos al inicio. Pero entonces, habiendo hablado de todos estos principios, el deber nuestro es, si nosotros decimos que queremos ser honestos históricamente, ver si esos principios de los bautistas nosotros los estamos creyendo y practicando. Y aún más el reto es, todavía, y debe ser para toda iglesia, si nosotros tenemos ciertos principios que practicamos, estamos revisando que no solo sean principios históricos o tradición dentro de nuestra denominación, sino tienen un claro fundamento en la Biblia. Porque esa intención y esa actitud es lo que sostiene a la iglesia fiel. Estoy haciendo varias menciones a citas de lo que ciertos reformadores decían. ¿Por qué? Porque los reformadores, con sus yerros también que cometieron, procuraron, si estudiamos seriamente y honestamente sus vidas, procuraron hasta donde ellos entendieron volver a las Sagradas Escrituras. Y una de las cosas que dejó ese movimiento de la Reforma Protestante fue la necesidad constante de reforma. Reforma, volver a la forma correcta. El cristianismo había perdido su forma. El cristianismo, según el catolicismo romano, según la ortodoxia oriental, había perdido la forma original de la iglesia apostólica. Entonces, reforma no significaba simplemente corrijamos unos errores, sino volvamos a la forma correcta. Las iglesias necesitan ese principio hoy en día. Nosotros, entonces, sea cual sea una denominación, pero en particular, si es bautista, usted debería pensar, los bautistas defendieron ciertos principios.
Vamos a ir y revisar si nuestra doctrina y si nuestra práctica corresponde con aquellos principios que los bautistas antiguos defendieron. Y no solo defendieron, por los cuales estuvieron dispuestos a morir. Bien rápido voy a contarles que, como les decía, en ese espacio entre el año, así a grosso les digo, 500 y 1500, hubo grupos que se levantaron contra Roma, contra el papado. Algunos de ellos prevalecieron por mucho tiempo. El más conocido es los llamados valdenses. Desde el siglo XII hasta el siglo XVI, estos hermanos, que vean qué interesante, ellos nunca dijeron salirse por completo de la iglesia de Roma. Era lo que algunos llaman eclesiola en la eclesía. Es decir, la iglesia verdadera dentro de esa iglesia que se había apartado. Ellos decían, por ejemplo, sus confesiones de fe, que es a lo que vamos pronto, sabemos que creían porque hay confesiones de fe. Ellos dijeron que creían. Y ellos comienzan diciendo, estos son creyentes de la Edad Media. Empiezan diciendo así, creemos los 12 artículos del comúnmente llamado Credo de los Apóstoles. Eso es bien importante. Porque ellos están diciendo, nosotros no estamos saliendo de la nada, nosotros estamos unidos a una iglesia que sí empezó con Jesucristo y sus apóstoles, pero que hoy vemos haberse apartado. Y entonces después denuncian una serie de creencias que ya el catolicismo romano tenía, el purgatorio, ustedes saben, la salvación por méritos, etcétera. Las confesiones de fe nos dicen. Los valdenses, eso sería todo un espacio largo de decirles, pero vean qué interesante. Como este grupo de la Edad Media fue fiel, porque todos los escritos nos muestran, estos hermanos eran de verdad creyentes y estaban dispuestos y eran bíblicos en muchísimo de lo que hacían. Entonces, muchas sectas, incluyendo estas que les dije, dicen que ellos vienen de los valdenses también. Pero es fácil decirlo. Como les digo, el otro día vi un documental, buenísimo estaba el documental, y resulta que era de los adventistas, y ellos dicen que venían de los valdenses. Y alguien que ve el documental cree eso, pero eso, hermanos, no es cierto. Y lo sabemos por los documentos de los valdenses. Los valdenses tenían catecismo para sus niños, y está accesible. Y entonces usted puede, no, es que estos valdenses no eran cristianos ortodoxos. Ellos es mentira, no guardaban el sábado, ni creían en el sueño del alma, ni esas cosas. Pero dicen que venían de los valdenses. Lo mismo pasa, como les digo, dentro de cierta facción bautista que dicen, nosotros venimos de los valdenses. Pero es que hay ciertas cosas que los valdenses dijeron que los bautistas no hacen. Entonces, ¿cómo hacemos para empatar esas cosas? La única manera es siendo honestos. Y diciendo, sí, el Señor ha tenido siempre en este mundo un pueblo, pero no es cierto que han habido iglesias puras siempre. Hasta las iglesias más puras, dice nuestra confesión de fe, la que nosotros adoptemos, pueden mancharse por errores. Y algunas iglesias del Señor pueden incluso desviarse a tal grado que ya no son, dice nuestra confesión, iglesias, sino sinagogas de Satanás. Y no debía extrañarnos eso, porque Apocalipsis nos dice eso, ¿verdad? Que hay algunas que llegaron a hacer eso y eran cristianos antes. Entonces, en la Edad Media tenemos cristianos a los cuales indagar. ¿Quiénes eran estos valdenses? Yo les animo, lean, porque es maravillosa la historia de ellos, lo valientes que fueron, cómo evangelizaban, cómo estuvieron dispuestos a dar su vida. Hubo hasta cruzadas contra ellos. Y no eran pocos, en muchas partes de Europa estaban los valdenses. Luego nosotros tenemos en la línea del tiempo que en el siglo XIV se levanta un sacerdote católico contra la iglesia de Roma, es John Wycliffe, y él quería que hubiera Biblia en inglés, lo cual era prohibido. Enseñarle a sus hijos los 10 mandamientos en inglés o la oración del Padre Nuestro era penado.
Solo se podía usar la lengua latín para todo lo que fuera eclesiástico. ¿Cómo se llegó ahí? ¿Cómo llegaron ahí? Luego vienen en la línea, porque a este no pudo matarlo la iglesia romana, murió antes de que lo encontraran. Les invito también a leer porque es impresionante cómo hicieron. Desentierran los huesos de aquel hombre y los queman, porque lo consideraban hereje, peligroso. Y sus ideas son simplemente ideas de volver a las Sagradas Escrituras. Luego tenemos a los husitas, los seguidores de Juan Hus, siglo XV. Y esos seguidores, aunque muere su líder, siguieron en Bohemia. Y esos, vea qué interesante, hay documentos donde se ve que los bohemios se unieron después con los valdenses. Ambos tenían sus catecismos y los compararon. Cuando viene la reforma, entonces, los valdenses adoptan la reforma. Ellos están felices de ver lo que está pasando. Y habían delegados valdenses en las reuniones que hubo con Zwinglio, hasta Guillermo Farel en Suiza estuvo. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Se puede indagar que los creyentes se alegran cuando hay un resurgir de la palabra de Dios. Y los valdenses de esa época no dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver con ustedes. Estaban felices de ver que ahora otros también querían ser fieles a la Biblia. Vamos a dejar por aquí, vamos a hacer una pausa y entonces regresamos dentro de unos minutos.